Con los buenos días, hoy jueves 10 de octubre de 2024, damos la cordial bienvenida a toda nuestra audiencia y a quienes posteriormente nos verán en diferido y analizarán, comentarán y difundirán estos aspectos relacionados con la violencia política realizada por actores tripartidistas a lo largo de los últimos 60, 70 años en Colombia. Hoy llegamos a la emisión 642, 642 10 de octubre de 2024. El tema es la baja, la muerte en combate de tres bandoleros en apartado Antioquia en el año de 1969, que como veremos es la continuidad, la continuación de una seguidilla de golpes que las tropas de la Cuarta Brigada entonces le propinaron al EPL y a otros grupos criminales en el noroccidente de Colombia. Al mismo tiempo que en el resto del país la violencia crecía, el populismo del señor Lleras Restrepo alcanzaba límites insospechados y el país entraba en la recta final de uno de los periodos electorales más polarizados, más críticos y más cuestionados por su resultado, que fue el descarado fraude que le hicieron a la campaña de la Alianza Nacional Popular encabezada por el señor Gustavo Rojas Pinilla, general de la República, que ha sido presidente obligado por las circunstancias una década y media antes. Tema interesante para hincarle el diente académico. Adelante, mi coronel. Mi coronel, para la época de 1969, cuando ya el EPL y las FARC habían iniciado a disputar el control terrorista de Urabá, e inclusive el ELN intentaba ingresar a la zona, ¿cuál era el hecho de violencia tripartidista más recordado por los habitantes de la convulsa y próspera zona bananera? Pues, como usted lo anota, para el año 69 ya en el Urabá había permanentemente combates, había capturas, persecuciones de los bandidos y ya se sentía en los sindicatos de las bananeras más importantes la presión y la presencia directa de miembros de las FARC y el EPL tratando de controlarse el sector. Pero no se había desatado esa violencia tan terrible que conocimos los colombianos una década después y que duró como 3 décadas sin parar en Colombia, particularmente en la región del Urabá antioqueño. Entonces, cuando a una persona del común y corriente del centro del país o sur del país le decían apartado, Dabey, Bachigorodó, el 2, el 7, el 3, el 5, Carepa, etcétera, inmediatamente se imaginaba terrorismo, violencia, secuestros, amedrentamientos, extorsiones, etcétera. Esto comenzó a hacerse visible en la década de la violencia tripartidista y de allá tenemos que llegar más adelante a recuperar, hacer el repositorio virtual para la memoria histórica de cómo se formaron las bandas delictivas antes de que apareciera el EPL. Había delincuentes de orientación liberal y conservadora matándose en esa época anterior. Pero el hecho que más recordaban siempre los urabeños era lo ocurrido en el año de 1961, cuando apareció el MOEC, que se decía llamar Ejército de Colombia MOEC, el movimiento MOEC, que era Movimiento Obrero Estudiantil Campesino, formado por un docente comunista prochino en la Universidad Nacional y extendido inicialmente al Valle del Cauca y Chocó, Bichada y Cundinamarca, particularmente en la Bogotá y la Sabana. Y se hizo famoso porque eh, después de que cometieron algunas tropelías contra la población, especialmente contra las bananeras y los empleados de las bananeras, que eran el epicentro
del desarrollo socioeconómico de esa región en esa época, apareció, aparecieron dos bandidos que se hicieron famosísimos. Roberto González, que ha sido liberal, y Pedro Brincos, o Pedro González alias Pedro Brincos, que ha sido liberal, ya era conocido en el Tolima por su inclinación bandoleril y porque fue uno de los más activos críticos del gobierno del general Rojas Pinilla y muy cercano inicialmente al señor Alfonso López Miquelsen. Entonces, en esa época fueron dados de baja unos bandidos y el EPL, que estaba hasta ahora en ciernes, tuvo su primer golpe como MOEC. En síntesis, ese hecho duró en la memoria colectiva de los ulabeños un montón de tiempo, no sin que ocurrieran otras cosas de violencia, pero siempre se tomaba como referencia ese, porque fue la desarticulación de una banda completa que pretendía controlar Urabá a partir del 61. Entonces, si el señor de Rux nos quiere contar la memoria histórica o la supuesta verdad, pues que diga la verdad, porque esto no lo menciona para nada. Y ahí está fuertemente marcado el inicio de esa violencia narcoterrorista que ya va a completar 6 décadas y no termina en Colombia. Mi coronel, entre los antecedentes próximos a la muerte en combate de tres bandoleros del EPL en el municipio de Apartadó en 1969, se cuenta la baja del terrorista Pedro Vázquez Rendón, cabecilla de esa agrupación criminal. ¿Cómo ocurrió este suceso y cómo marcó el derrotero de este grupo delictivo? En reiteradas ocasiones hemos dicho aquí que el comunismo armado es como un cáncer, que, porque forma quistes que nunca son benignos, sino siempre malignos, a partir del Partido Comunista, de lo que era el Partido Comunista. El caso de Pedro Vázquez Rendón es demostrable por muchas razones. La primera es que el Partido Comunista marxista-leninista, ya se había abierto el Partido Comunista tradicional, fue derrotado inicialmente en Apartadó, en el Valle y en Bichada, como conocemos todos, que fue el lacónico final del MOEC. Pero una gran cantidad de miembros de la Juventud Comunista y del MRL que estaban buscando dónde acomodarse para cometer delitos contra Colombia, encontraron un filón que fue el naciente EPL como respuesta al nacimiento del ELN y como preludio a la legitimación, entre comillas, de las guerrillas del bloque sur para formar las FARC. Son tres fenómenos que ocurren muy continuos, el EPL, perdón, el ELN, luego el EPL y luego las FARC. Pero obviamente las FARC tienen un trabajo de larga data, habían construido repúblicas independientes. Y este sujeto, Pedro Vázquez Rendón, que conocía muy de cerca todo ese andamiaje, que ha tenido relación anterior con las guerrillas liberales de los llanos, se fue para Urabá y es de los fundadores del EPL, de los que creó el EPL. Y no demoró él en crear el EPL y comenzar a estructurar esa zona que hemos mencionado del Sinú, con extensión a Urabá, pues ya las fuerzas militares le cayeron con todo y hubo una gran persecución. Muy pronto, habían pasado 3 años desde su presencia en la zona y se conocía plenamente por inteligencia que era él, el cabecilla. El mismo EPL publicó una información de que el bandido ha sido muerto, pero la información era con dudas, porque no quedaba claro si lo había matado el ejército, si el tipo se ha suicidado, si lo han matado entre ellos o los campesinos que ya estaban agotados de la presión habían utilizado las armas para matarlo. Luego ya con las capturas de algunos delincuentes del EPL, comenzó a tomar mucha fuerza el rumor de que este bandido había sido asesinado por los mismos compañeros, hasta que finalmente se comprobó en ese año 69 que fue letal para el EPL, que había sido asesinado por ellos mismos. Y fue letal y fue desaprovechado por el gobierno de turno del señor Lleras, que ya andaba era en la componenda de cómo evitar que Rojas Pinilla subiera al poder en el 70 y no en resolver los problemas del país.
eh, se perdió ese ímpetu que alcanzó la cuarta brigada y si se hubiera hecho de esa manera, el EPL hubiera desaparecido prácticamente, como si López Miquelsen hubiera continuado la ofensiva iniciada en el 73 contra el ELN. Estos son detalles de la historia que pasan como medio ocultos, pero hay que ponerlos en primer plano para que no se nos olvide y para que sepamos quién era quién. Lo repetimos, el año 69 fue letal para el EPL y si el gobierno Lleras Restrepo hubiera incrementado la acción y hubiera facilitado otros elementos del gobierno, como la participación directa en la reconstrucción de las zonas, la apertura de mejores vías, etcétera, probablemente ese EPL no hubiera existido más, porque los golpes fueron muy duros los que recibió en el 69, comenzando porque la presión que les ejercían las tropas lo llevaron a disputas internas que culminaron, por ejemplo, en este caso, que los mismos bandidos del EPL asesinaron a Pedro Vázquez Rendón, a quien hoy la izquierda armada y desarmada pone como un gran héroe, y no era nada diferente que un bandido de 7 suelas con un prontuario similar al del Mono Bojoy o al de Romaña o Tiro Fijo, García del ELN, Gavino, etcétera. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo ocurrió la muerte de dos bandoleros en el Sinú y qué incidencia tuvo esa acción en la muerte en combate de tres bandoleros más del EPL en el municipio de Apartadó en el mismo año 69? Que el corregimiento de Saiza queda al occidente del noroccidente de Córdoba, o sea que queda muy cerca de lo que se llama el Urabá antioqueño. Y hasta allá ya se han extendido las ramificaciones cancerígenas del EPL. Por eso decimos que el cáncer es así, lo combaten y vuelve y aparece si no se le aplica nueva quimioterapia. Entonces, estos bandidos crecían de esa manera geométrica y matemática. Y en otra operación, en esa región, por el lado de Saiza, el ejército dio de baja a dos bandidos del EPL y entre los documentos que encontraron se supo que ahí había un tal Otoniel Lineros, perdón, que era otro delincuente de la época, de esos ilusos intelectualoides que salían de las ciudades y se metían al monte a matar y robar gente pensando que iban a arreglar el país y luego, como en la poesía de Pombo, regresaban a la casa con el rabo entre las piernas pidiéndole a la mamá que les diera garrote, pero que les diera que comer. Este grupo estaba delinquiendo y formando una zona base del EPL y a pesar de estos golpes, como decimos, el cáncer lo recuperó y también debido a la falta de foco del señor Lleras Restrepo, que andaba pensando en su ego y en sus amiguetes. Y cuando vino el gobierno Pastrana, papá muy laxo, pasó a segundo plano el EPL y por la dinámica de las operaciones se concentró en el ELN y por eso el EPL sobrevivió tanto tiempo. Si la ofensiva hubiera continuado sostenida contra el EPL en la zona de Urabá y Córdoba y contra el ELN en la zona de Anorí y el sur de Bolívar, ese problema se hubiera liquidado hacía rato. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo detallaron los medios de comunicación la muerte en combate de tres bandoleros del EPL en Apartadó en el 69? Los medios de comunicación fueron muy parcos porque a cada rato ocurrían bajas en la zona, a cada rato ocurrían combates y se publicaba pequeñito por allá en una noticia más de lo que estaba sucediendo. Pero en síntesis lo reportaron como el enfrentamiento de tropas del ejército contra bandidos del EPL en la zona rural de Apartadó, hecho que le abría los ojos a los habitantes de Apartadó, Chironodo y Carepa, que son muy seguidos esos tres municipios, y les indicaba que toda esa zona bananera estaba ya infiltrada por el EPL y por las FARC. Inclusive se rumoraba en ese tiempo que se tenían tanto odio, Quinta Cuadrilla y las FARC y el EPL que estaba sentando allí, que habían sido las mismas FARC las que le han pasado
la información de manera clandestina y subrepticia al ejército, dándole a entender dónde estaban los del EPL para que les cayeran. Eso es otra guerra que tampoco nos la cuenta el señor de Rux, que fue muy intensa y quienes estuvieron comandando tropas en Urabá saben que ahí había un malemán de problemas y de intereses que había que examinar con pinzas cada información y mirar exactamente qué pretendía cada uno de los actores. Síntesis, la operación fue exitosa, se dieron de baja tres bandidos, se les incautaron unas armas, unas municiones, unos documentos, unos radios de comunicación y se dedujo nueva información para continuar combatiéndolos, pero de ahí para allá, la misma falta de foco de los sucesivos gobiernos, el problema no disminuyó, sino que aumentó. Y 20 años después era una región inmanejable, estaba antioqueño, y era escenario de unas masacres y unas acciones criminales de las FARC contra el EPL, del EPL contra las FARC. 22 años después de este hecho se desmovilizaron esos bandidos para participar en la Constitución del 91. Otros como León Valencia ahora son moralistas y analistas y se les olvida todos los crímenes que cometieron allá. Y la región martirizada siguió siendo blanco del terrorismo comunista porque no ha habido proyectos de Estado para resolver ese problema. Entonces, así como los medios le dieron poca trascendencia a ese hecho, la realidad en el terreno se materializó en lo que aún tenemos. Coronel, ¿en qué forma imponía el EPL la ley del terror en el departamento de Córdoba y en la región del Urabá antioqueño? Por medio del terrorismo, de la presión, de las venganzas. Y vemos aquí en el titular un hecho que llama la atención, y es que la policía y el ejército, o el ejército capturó unos bandidos en la región del Alto Sinú, y cuando eran trasladados para la ciudad de Montería, con el fin de procesarlos, el vehículo que los llevaba fue emboscado, pero no para atacar a la policía, sino para matarlos. Y efectivamente los mataron. Claro, hubo también miembros de las Fuerzas Armadas heridos, pero el objetivo del EPL era asesinarlos para que no hablaran. Y luego publicaron sus panfletos, sus documentos de propaganda y reunieron a los campesinos en distintas veredas y sitios y les informaban que ellos habían hecho eso con el fin de evitar que cuando fueran sentados ante la autoridad los delataran. Así es de que si lo hacían contra sus propios compañeros, por, entre comillas, sapos, que se atuvieran a lo que harían contra cada campesino, cada habitante de la región, que se le ocurriera dar alguna información sobre el EPL. Eh, este grupo era dirigido, el que cometió ese hecho era dirigido por alias El Gato, de quien ya hablamos aquí en la memoria histórica. Mi coronel, ¿cómo ocurrió la baja en combate de 5 bandoleros? Varios meses después de que también se dio de baja en combate a 3 bandoleros del EPL en el 69. Pues mi coronel, por eso decíamos en el preludio que el año 69 fue letal para el EPL, que el gobierno nacional por andar inmerso en otros menesteres y búsquedas de politiquería, no apoyó como correspondía a las operaciones militares. O sea, vemos muy práctico que en ese año el ejército mantuvo la operación con toda la fortaleza, dio de baja a varios bandidos, los obligó entre ellos inclusive a eliminarse, como en el caso de Pedro Vázquez Rendón y de estos otros cuatro que ellos mismos asesinaron para que no hablaran ante los jueces de la República, otros combates de dos, de tres, de cinco, de uno, pero era permanente el éxito de las fuerzas militares. Y claro, también hubo varios soldados y policías heridos o muertos, pero una cifra baja frente a los daños que le ha causado la Fuerza Armada a los delincuentes. Ya para finalizar el año, fueron dados de baja cuatro bandidos del EPL en un sitio que llama San José de Urama y cercanías a otro que llama El Llanón.
Igual se incautaron documentos, armas, municiones e información valiosa para nuevas operaciones, pero seguimos insistiendo en el contraste. Fuerzas militares y policía cumpliendo con su deber y haciendo lo que les correspondía, mientras los dirigentes políticos empeñados en la rapiña y solamente enfocados en las elecciones del año 70, como nos consta a quienes vivimos esa época, que era una publicidad impresionante y una pugnacidad ilimitada por la búsqueda del poder por parte de los dos partidos tradicionales. Mi coronel, ¿en qué andaban ocupados los dirigentes de los partidos políticos, mientras que la violencia tripartidista se transformaba rápidamente en narcoterrorismo? El microondas andaban en esa pugnacidad increíble. El señor Lleras Restrepo, que era el presidente, que había intentado prolongar su permanencia en el poder, como lo hemos dicho varias veces, que inclusive intentó aprovechar ese esguince que había ahí de poca claridad acerca de los 12 o 16 años del Frente Nacional, tenía en mente una sola cosa, que los conservadores de la línea valencista, no laureanista, fueran los que sacaran el candidato para para el 70 y que ojalá fuera el señor Misael Pastrana. Y aunque dicen en Colombia que los presidentes o los funcionarios públicos no pueden participar en política, pues lo vimos que el señor Lleras participaba en política permanentemente y le dio el respaldo abierto a, a la campaña de Pastrana. ¿Y por qué lo hacía? Porque él sabía que si el Partido Conservador escogía como candidato a Álvaro Gómez, pues era una persona que no se iba a dejar mangonear, que no les iba a aceptar todo lo que ellos querían de seguir repartiendo puestos, contratos y embajadas y ministerios, sino que iba a decir, el presidente soy yo, aquí hay unos proyectos, hay un acuerdo, sí, pero déjeme yo decido. Entonces, encontraron al tipo preciso, el papá de Andrés Pastrana, que era otro igualitico, otro politiquero de esos que en nombre de la diplomacia y los buenos modales se prestaba para todo ese tipo de componendas. Entonces el Partido Conservador andaba en la rapiña de a quién nombraban y recordemos que para esa elección tuvieron como 5 candidatos, entre ellos a Evaristo Zurdiz, a Belisario Betancur, eh, apareció también, estuvo en la baraja Ramírez Ocampo y otros, porque tanto liberales como conservadores les pesaba muchísimo que 13 años antes habían recuperado el poder y que era el último periodo que les quedaba, que no pudieron prolongar ese pacto del Frente Nacional debido a la presión que ejercía la ANAPO y en cierta forma a la presión que le seguía ejerciendo el señor López Miquelsen, que ya su MRL había perdido mucha fuerza y casi todos se habían pasado era para el Partido Comunista o para las guerrillas o estaban en los sectores de la ANAPO o estaban en el mismo liberalismo, pero ya con una tendencia más izquierdista. En síntesis, estábamos navegando en medio de la politiquería y el desorden debido a los intereses personales de quienes estaban en el poder, mientras el país seguía creciendo de manera desmesurada, se seguía multiplicando la salida de los campesinos hacia las ciudades, la presión misma que ejercía la población de manera silenciosa, reclamando educación, salud, vías, obligaba a actuar y a terminar de desarrollar lo que no habían hecho, que estaba pendiente desde el gobierno de Rojas Pinilla. Para esa época se corría la Vuelta a Colombia y era como el evento que aglutinaba a todos los colombianos como un elixir en medio de tanta violencia. Y el señor Lleras aprovechó para darle la inauguración a un amplio tramo de la carretera Bogotá-Fusagasugá-Melgar, diciendo que era el producto de su gobierno. Y pronto lo desmintieron los senadores de la NAPO, porque ese era un proyecto que ha dejado Rojas Pinilla desde 12 años antes,
Pero ahí vemos con eso lo hecho cómo la politiquería le daba vueltas a la realidad del país, buscando la preeminencia de esos sujetos y no los intereses nacionales. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿cómo ocurrieron en Florida Valle los hechos relacionados con la captura del bandolero del movimiento revolucionario liberal Guillermo Arbeláez, alias Tranquilo, quien era integrante de la cuadrilla de Conrado Salazar, alias Zarpazo, quien para la época ya había iniciado el tránsito hacia las guerrillas comunistas y que pronto se denominarían como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia? Pues como vemos, el problema en el país era todas las regiones. Vaya ocurrió ese hecho que usted menciona, que fue una operación militar persiguiendo bandidos. Eso. Fue capturado ese sujeto y se comprobó, como usted mismo lo dice, ese tránsito del MRL hacia las FARC. Aquí estamos viendo que hubo un tránsito del MRL hacia el EPL. En otras instancias hemos visto que hubo un tránsito del MRL hacia el ELN. Y cuando apareció el M19 unos años después, fue tránsito del MRL al M19. Entonces, pensar que ese Frente Nacional, planteado por los dos partidos en un acuerdo de cuervos, y esa oposición que les montó el señor López Miquelsen, son solamente hechos políticos pensando en Colombia como lo quieren presentar en textos de historia, es una absoluta falsedad, porque estos sucesos nos demuestran que, por un lado, los dos partidos tradicionales, con el cuento de que estaban buscando la paz y la gracia, el desarrollo y la tranquilidad, lo que hicieron fue incentivar nuevas formas de violencia y darle alas a los comunistas armados y desarmados. Y por el otro lado, la oposición a ese Frente Nacional que artificiosa e intencionalmente ejerció López Miquelsen, solo sirvió de caldo de cultivo para ir formando estos grupos bandoleriles que hoy combinan terrorismo comunista con el narcotráfico. Mi coronel, ¿en qué otros aspectos pululaba la desinformación de la violencia tripartidista en Colombia? Pues había una cantidad de desinformación manejada, calculada y artificiosamente para desviar la atención con estos hechos. Entonces el EPL se dedicó a publicar muchos grafitis y no se quedaba un solo poblado, municipio, región que no amaneciera inundada de pintura del EPL, indicando que estaban en lucha y estaban en pie de guerra, que era la salvación. La publicación que les financiaban desde China en ese momento era altísima. Entonces, en los centros educativos circulaban unas revistas muy bien presentadas, en contraste con la tragedia que vivían los chinos aguantando hambre. Eran unas revistas con papel brillante, muy coloridas y con ilustraciones de la cultura china. Y el EPL era el encargado de difundirla aquí en Colombia porque era su línea de acción. Estamos hablando del año 68, 69, 70, cuando todavía China comunista le prestaba asistencia al EPL. Recordemos que pronto, cuando ya hicieron la negociación con Estados Unidos, China cerró el grifo del apoyo a los grupos terroristas y eso quedó en manos de Albania y otros satélites que ya no les podían dar los mismos recursos que les había dado Mao Zedong. Pero esa era fundamentalmente la desinformación que manejaban por medio de una campaña de publicidad muy bien orquestada desde Pekín. Mi coronel, pese a que la violencia tripartidista tenía mucho arraigo en el bajo nivel educativo de la niñez y juventud colombiana de la época, ¿cuál era la conducta de los educadores del Valle del Cauca, departamento en el que la violencia era atroz para la época? Sucede que fueron tres grupos muy identificados de docentes los que siempre promovieron los paros. Y uno fuerte era el Valle del Cauca.
Allá, pues en tantos episodios que hemos visto, ya tenemos claro que era como el núcleo de donde se desprendía la violencia tripartidista para el país. Y desde ese núcleo en paralelo se nota el trabajo que hacía el Partido Comunista promoviendo los paros del sector oficial, o sea, los trabajadores oficiales, incluidos los maestros. Pero siempre nos ha llamado la atención, y lo hemos insistido aquí, es que la violencia es el producto de la ignorancia política, es el producto de la falta de oportunidades de los jóvenes para estar en otros escenarios. Es la falta de que la población pueda expresarse e interactuar proactivamente con sus gobernantes. Y es el resultado de una polarización que habilidosamente le han metido los dirigentes de turno para sacar sus prebendas, manteniendo a los demás matándose por ellos. Ante esos síntomas tan evidentes que además el comunismo los ha publicado, los ha dicho en sus manifiestos, en sus escritos y en sus documentos públicos, viene el contrasentido que ellos mismos promovían, hacer este tipo de manifestaciones y de protestas de los educadores con el fin de mantener ese statu quo y sacar ventaja de eso. Quiere decir que para los comunistas lo fundamental en su lucha es que haya desorden y caos. Tomando como referencias analíticas los hechos acabados de analizar, ¿hay alguna luz de esperanza para que el gobierno Petro concrete algún acuerdo de paz con los grupos terroristas en Colombia? Pues si nos atenemos a lo que acabamos de decir acerca de cómo se manejó en esa época la realidad del conflicto armado en Colombia, cómo se manejaron los procesos de aparente acercamiento para hacer la paz y cómo la dirigencia política mantenía sus relaciones entre ellos para buscar eh, cambiar el país, como decían, pero llevándolo más bien a más polarización, pues nos queda decir simplemente que no va a funcionar lo que está haciendo el señor Petro, porque primero es la herencia de eso sin corregir, y segundo es que está haciendo lo mismo, la misma cosa, permitiéndole a los delincuentes que sean los que pongan la iniciativa, las agendas, la dinámica de las negociaciones y promesas y críticas al gobierno anterior como hacían los otros, pero no resultados concretos en pos de esa paz. Síntesis, así como el EPL se burló de Colombia en esa época y el ELN y las FARC, hoy los que están, entre comillas, negociando con el señor Petro, están haciendo lo mismo con la ventaja para ellos que el señor Petro es de los mismos. Escuchemos un minuto de silencio en homenaje a la memoria de las víctimas asesinadas por diferentes cuadrillas de bandoleros en el marco de la violencia tripartidista.
mi coronel, entrando en el contexto de cierre de la presente emisión, usted nos puede plantear algunas reflexiones acerca de la muerte en combate de los 3 bandoleros del EPL en el municipio de Apartadó, Antioquia, en 1969. Pues muchas cosas para analizar y para evaluar, comenzando porque cada vez que le ha correspondido a las fuerzas militares actuar, lo han hecho con decisión, con compromiso, con abnegación y hasta con sacrificio de sus mejores hombres. Y algunos hasta pierden la vida buscando la paz y contrarrestando la acción criminal de los bandoleros. Pero al mismo tiempo vemos que de parte de la dirigencia política siempre han primado para ellos los intereses personales, los de grupo, los de partido, los de la camarilla, los de el segmento polarizante. Vemos también un contrasentido. En el siglo XIX se decía en verso que Colombia es un país de cosas singulares, la guerra la hacen los civiles y la paz los militares. Sin lugar a dudas, en eso estamos todavía. Que las fuerzas militares lo único que hacen es ir y combatir el problema, tratar de eliminar el cáncer sin tener los salones especializados de quimioterapia, ni radioterapia, ni los equipos para hacer los diagnósticos adecuados, mientras que quienes deberían hacerlo se dedican es al contrario a legitimar ese cáncer, a darle aspirinas y no quimioterapia y a crucificar los médicos que están resolviendo el problema que en este caso serían los militares enfrentando esa situación. Por ende, vemos que sectores como la educación, el sector obrero, el sector campesino, el sector estudiantil son o han sido los blancos predilectos del comunismo para promover la violencia. Y así como el EPL nace del MOEC y que esa violencia de la que tocamos hoy muy tangencialmente en Urabá, con algunos casos, especialmente el central, que era la baja de los 3 delincuentes, mm, fue multiplicada con el inicio del MOEC y con esos sectores, de manera específica, los sindicatos bananeros de la zona y los jóvenes estudiantes de los colegios públicos de los institutos departamentales de Antioquia. Quiere decir que la dirigencia ha ido por un lado y la realidad del conflicto por otra. Y de esa manera no hemos podido buscarle un punto de encuentro a la solución, ya que los intereses son disímiles y cada época y cada dirigente ha pretendido obtener sus ventajas, sus gabelas, no las que le corresponden y que debería recibir Colombia. Tema grueso, complejo y largo que parece por fuerza de la repetición a eternizarse y como si la violencia tuviera que ser parte permanente de la cultura colombiana. Adelante, mi coronel, con su comentario para el día de hoy. ¿Cómo no, mi coronel? El título es Urabá, EPL y nuestros verdaderos héroes. Bajo un diseñado plan estratégico, el Partido Comunista fracasado en otras regiones del mundo, a hurtadillas, clandestinamente, penetrando otros partidos políticos, ha llevado mensajes y acciones de sangre, cegando la vida de personas humildes, tribus y etnias que piensan lo contrario o no aceptan parámetros diferentes a mediante el sudor de sus frentes producir y conseguir el sustento diario. No podemos dejar fuera de mención el timo que se produce mediante acciones irreales que como pajaritos de oro nos pintan engañosamente, lejos de la realidad total,
cuando ya se vayan a dar cuenta de la realidad, no hay forma ni lugar para poder salirse, a no ser que dejen abandonado todo lo que les ha costado trabajo en la vida. Esta combinación pone en duda a quienes escuchan las intervenciones de quienes la manejan, los politiqueros de turno. Pro China, pro Cuba, pro Rusia, por donde sea. Hoy vienen los pelusos tal y como los nombran a los integrantes del Ejército Popular de Liberación, organización guerrillera marxista-leninista, vigente desde 1967 y desmovilizada hacia 1991, pasando a formar parte de un movimiento político denominado Esperanza, Paz y Libertad, pero adherido a la Alianza Democrática M19, hoy en el poder. El EPL fuertes en la frontera con Venezuela, en la región del Catatumbo, pero también por la época de los hechos de hoy en la región del Urabá antioqueño. La única diferencia es que comparten control territorial mediante disputas armadas, en un lado con el ELN, en el otro con las FARC, pero también con las autodefensas y el Clan del Golfo. Se destaca el empeño que el EPL le dio a su participación en los sindicatos de las bananeras del Urabá, especialmente Sintagro, que logró pasar de 200 a 8.000 afiliados, proceso que se ganó el calificativo de sindicalismo armado. Urabá abarca municipios de Antioquia, Córdoba y Chocó, y se puede decir que la llegada de la pujanza antioqueña se debe a la construcción y llegada de la vía al mar Medellín Turbo, que llevó al progreso y riqueza de la región en tierras fértiles, con abundante agua y bañadas por el Atlántico y el Pacífico, pero además por las acciones violentas criminales de los terroristas guerrilleros comunistas. La lucha de la fuerza pública contra las hordas criminales que azotan al país por más de 6 décadas nos obliga a recordar que nuestros héroes son uno solo y ninguno tiene el derecho a reemplazarlos, así los dibujen en billetes que solo nos traen recuerdos de equívocos y engañosos. Pero es que nos hemos dejado engatusar, defraudar en forma inexplicable. Se dice que aplicamos el dejar hacer, dejar pasar. Somos tolerantes. Nos da miedo o no nos interesamos por enterarnos y enterar a las juventudes de las verdades relatadas y presentes en la memoria histórica de nuestro país a través de nuestra fundación, Fundel. No están, no, nos están armando el corral, nos despistan, nos tapan los ojos y pregunto, ¿dónde está el grandioso e imponente monumento a los héroes donde aparecían escritas todas y cada una de las batallas de la campaña libertadora? ¿Cuántas y cómo se llamaban estas? ¿Cuáles son los nombres de los héroes que figuraban allí? Y eso por preguntar de las heroicas acciones más antiguas. ¿Qué será de las recientes? Hombres y mujeres que hombro a hombro combatimos este derramamiento de sangre de los bandoleros criminales y antisociales.
No, señores, su recuerdo es imborrable y jamás les podemos olvidar. Hoy y ahora sus deudos están presentes y mucho antes de que nos suban estatuas, monumentos y o fotografías al estilo de los de los politiqueros de los billetes nuevos, que lo único que han logrado con sus actos es dividir y dividir más a nuestro país y solo obteniendo para ellos beneficios personales. La invitación es para que en familia analicen y repasen las más de 640 emisiones de nuestro programa de la memoria histórica. Aprendamos y valoremos el esfuerzo hecho y démonos cuenta que año tras año, década tras década, la historia se repite y ya no podremos reclamar ignorancia. Al contrario, es hora de actuar y escoger acciones nuevas, como la del proyecto político de Fundel, tomando estrategias y estrategas, formándolos con visión de estadistas, sigue en esta formación. Muchas gracias, mi coronel. Tenía el micrófono cerrado. Bueno, muchas gracias, mi coronel Alarcón, por su comentario muy atinado y que le apunta a lo que es. Escuchando todo lo que usted dice y mirando lo que pasó y el caso que analizamos hoy, podríamos cerrar diciendo que es la falta de foco, la falta de tener perspectiva, de mirar hacia adelante. En ese tiempo no se miraba hacia adelante por parte de los dirigentes políticos. ¿En qué podría desembocar ese problema? ¿Qué podría suceder para Colombia si no simplemente cada uno procurando quedarse en el poder y que Rojas Pinilla no fuera presidente era lo que más le interesaba a sus dirigentes políticos? Hoy los resultados se ven. Nació el M-19, el EPN destruyó gran parte de la riqueza en Urabá, luego las FARC vinieron y acabaron con lo que quedaba del EPL, y tenemos a los comunistas metidos haciendo daño. Pero es que no aprendemos. Le están haciendo una investigación al señor Petro por haber violado los topes electorales, es decir, por haber delinquido. Eso no tiene otro nombre, delinquió. Pero vimos que se sabía que apenas le iniciaran la investigación se iba a declarar víctima y que iba a ir al Comité Internacional de Derechos Humanos. Todos son amiguis y bandidos y comunistas. Y lo hizo. Y uno se pregunta, ¿y qué hicieron todos esos de la oposición durante ese periodo para anticiparse a los hechos y poner el dedo en la llaga y decir que iba para allá y que eso había que bloquearlo? ¿Qué movieron de tantos contactos internacionales que tiene para que no pase nada? Ahora lo más seguro es que sale con la suya, como en la serie de IDH dicen que el que es elegido popularmente hay que respaldarlo, entonces van a salir con ese cuento y no que violó los topes electorales y el sujeto se saldrá con la suya y tendrá premio Nobel de Paz. No, de hecho, le ayudan a volverlo más víctima y más famoso. Y así pasó con el EPL, con la FARC y con el M-19, porque la dirigencia política nuestra no piensa en Colombia, piensa en ellos. Y seguimos cayendo los colombianos redonditos de cabeza, poniéndoles cuidado, y aparece una señora que dice que nos va a volver el paraíso terrenal y que Petro es malo, y otro le contesta lo mismo y aparecen candidatos de la noche a la mañana sin ningún proyecto. El problema es foco, prospección, análisis, ver para dónde van las cosas y cómo van a evolucionar posteriormente. Pero parece que eso no existe en la mentalidad de los dirigentes colombianos. Esta noche continuaremos con nuestros análisis y mañana con la memoria histórica y desde luego que ojalá gane Colombia hoy en La Paz en horas de la tarde. Feliz día para todos y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo. Gracias, mi coronel.